de quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerían juntos. ¿Qué es el trigo y la cizaña que crecerían juntos? Ya hemos estudiado, hermanos. Muy bien, hermanos. Efectivamente, en el Segundo Testamento dice así, que efectivamente la cizaña y el trigo crecerán juntos hasta el día del fin. Porque si arrancaría la cizaña, o sea, si sembramos un trigo y se crece con la hierba, si arrancamos la hierba mala, lo sacamos al trigo. Pues entonces crecen juntos y cuando ya se saca, se separa el trigo de lo malo, ¿no es cierto? Se separa y lo malo se quema, ¿no es cierto? Entonces igualmente ahora crecemos juntos, malos y buenos, hasta el día del fin, hasta el día del fin. Por eso dice, trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega, al fin del mundo, ¿ve? Hasta la siega, o sea, hasta el fin del mundo, dice, ¿no? Que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros? Ahora, son los postreros días, ahora, son los postreros, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sí, ¿qué estamos pasando hoy en día, hermanos? Tiempos peligrosos, conflictos y muchas cosas terribles, tiempos peligrosos. Y dice, y que el reino de las tinieblas sustituirá hasta el advenimiento del Señor, y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con él resplandor de su venida. ¿De quién? De nuestro Señor. Ahora, hermanos, ahora es lo importante, vamos a las Biblias. En San Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 30, mire lo que dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y dice, y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué dijo? En la siega, recoged. El trigo es los que escuchan la palabra del Señor y obedecen. Y la cizaña, aquellos que escuchan y la abandonan o no la quieren obedecer. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 13. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Mas los malos hombres, los malos hombres, y eso dice malos hombres, malas mujeres, malo todo. Los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos mismos se están engañando, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que la palabra de Dios está en el libro de las profecías del Espíritu Santo? Nosotros tenemos que ir estudiando también este libro, porque el Señor nos tomará cuenta en aquel día, hermanos. Hemos terminado en el libro de el conflicto de los siglos, para que vean, hermanos, que en este libro también vamos a la palabra de Dios, o sea, a sus santas escrituras, porque no van a pensar que la hermana Estelita está leyéndoles un libro. Entonces
Pero ese libro de los testimonios de profecía, y este libro tenemos que estudiar, pero con la palabra de Dios, que está en sus santas escrituras. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a seguir nuestros estudios, que no estamos estudiando las profecías, hermanos, pero vamos a ir ahora al Segundo Testamento. Vamos a estudiar en San Mateo. Estamos aquí como estamos buscando, porque yo quiero que ustedes vayan entendiendo lo que vamos estudiando. Y a mí me gusta estudiar casi, como dice la palabra de Dios, negantito, ¿no? Eso es lo que, para poder entender. Vamos a estudiar entonces en San Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 21. Jesús anuncia su muerte. Estamos en el Segundo Testamento, o sea, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Dice, en el capítulo 16 y el versículo 21 hasta el 28, versículo, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, y resucitar al tercer día, dice. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué le diría eso al Señor? Porque estando con él, oyendo y viendo las cosas que hacía nuestro Señor en todos los sitios de sus predicaciones que iba, todavía no entendía lo que el Señor hacía y a qué había venido. Eso es lo que no entendía Pedro. Por eso es que le dice que se quitara, que le dice ahí: quítate delante de mí, Satanás. Le dijo a Pedro: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuándo tenemos esos tropiezos nosotros? ¿Cuándo tenemos? Cuando conocemos la palabra de Dios y se presenta un obstáculo o alguna cosa y decimos: este sábado no voy, al otro voy. Ese fue la piedra de tropiezo. Porque ¿por qué no vino otro día? ¿O por qué no le dice: hoy no, otro día sí? Esa es la piedra de tropiezo, hermanos. Y sigue hablándonos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué dijo el Señor que se niegue a sí mismo? ¿Por qué dijo? Porque el Señor no comparte. ¿Quién es primero? Él, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Hacedor, el dueño de nosotros, el dueño de todo lo que nos ha dado. Él es primero. Y enseguida es lo demás. Enseguida es lo demás.
porque lo demás es como una añadura. Primero Él es nuestro Creador, porque le dijo, no recuerdo bien el nombre, pero cuando escogía a sus discípulos, le dijo a uno de ellos que lo siguiera. Y él le respondió, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Y le dijo, no sirves para el arado. Deja que a los muertos entierren sus muertos y sígueme. Porque nosotros, ¿qué somos? Muertos. Si no obedecemos, no entendemos su ministerio, sus mandamientos de Dios, somos muertos en el pecado. Porque nosotros vamos a morir, hermanos. Y dijo, sígueme y deja que entierre el muerto sus muertos. ¿Sí? Así. Y dice, sigue hablándonos, porque todo el que quiera salvar su vida, escuchen bien, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Dónde la hallamos la vida? La vida eterna. La vida eterna, la que la encontramos para la eternidad, hermanos. Porque, dice, aprovechará el hombre si ganare todo el mundo. Dice, ¿por qué aprovechara el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Nada. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a él. ¿A qué? ¿Conforme a qué? Conforme a sus obras. ¿Y cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras que hemos hecho? Y que amemos a Dios sobre todas las cosas del mundo y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, y dice, de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no guardará la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Escucharon, hermanos? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cómo vendrá? ¿Y qué dijo? Que estemos, ¿qué? Preparados. ¿Que Él vendrá como qué? ¿No sabemos? ¿Y vendrá como? ¿Cómo está acá? Con sus ángeles. Amén, hermanos. Amén. Cuánto hermoso es conocer la palabra del Señor de verdad. Y cuánto hermoso es que la pongamos en práctica, hermanos. Que la pongamos escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, y la pongamos en práctica, que es lo más importante. Porque de nada decimos, sí lo conozco, sí lo he escuchado, pero no ponemos en práctica nada. Eso es lo más importante, hermanos, ponerlo en práctica. Estamos en los días muy peligrosos, hermanos. Estamos en los días que hace una calor enorme, que a veces, yo hace poco ya estaba en Camaná, era un invernadero. Créanme que me he puesto desesperada porque no había aire, y yo estaba desesperada, no sabía para dónde correr, quería aire, y me puse a pensar tantas cosas en ese momento, y de repente ya vengo de allá para acá, estaba nublado, y de repente hace un tremendo calor,
impulso.